Hola queridos estudiantes, en la lección del día de hoy hablaremos sobre las figuras literarias. Los objetivos de la clase son identificar en versos figuras literarias y crear figuras literarias para desarrollar la creatividad. Recordemos que los poemas son textos literarios que expresan emociones, sentimientos o una idea usando las palabras de una forma diferente a lo habitual, haciendo un uso especial del lenguaje llamado lenguaje figurado. Generalmente se escriben en versos. Pero, ¿qué es el lenguaje figurado? El lenguaje figurado es aquel que utiliza el poeta para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras. Es decir, el poeta utiliza un lenguaje para darle mayor expresividad a sus sentimientos y emociones. Para expresar un lenguaje figurado, el poeta utiliza recursos. Estos recursos son las figuras literarias. A continuación veremos algunas de las principales figuras literarias. La primera figura literaria que veremos es la comparación. Consiste en comparar un elemento con las características de otro. Generalmente se utiliza el nexo como. Aquí vamos a ver dos ejemplos. Tus ojos son como dos luceros. En este ejemplo se está comparando los ojos con los luceros. Y el nexo que los une, es decir, que los compara, es la palabra como. En el segundo ejemplo tenemos, tus labios son suaves como pétalos de rosa. En este verso el poeta quiso decir que los labios suaves lo está comparando con los pétalos de una rosa. Veamos más ejemplos de la comparación. Para ella, los besos de su hijo son tan dulces como la miel. En estos versos se está comparando los besos dulces del hijo con la miel. En el otro ejemplo dice, el coro de nuestra escuela cantó como los ángeles. En este ejemplo, entonces, se compara el coro de la escuela que cantó, cierto, tan lindo como los ángeles. Otra figura literaria es la personificación. Esta figura literaria, además de encontrarla en los poemas, también la podemos encontrar en las fábulas. Consiste en darle cualidades humanas a un ser inanimado, es decir, sin vida, como objetos, elementos del paisaje, etc. ¿Qué quiere decir acá? Por ejemplo, es cuando uno le da cualidades humanas, es decir, acciones, que cualquier objeto o cualquier ser que no tenga vida pueda realizar acciones que hacen los humanos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo número 1. Dice, el sol me sonríe desde mi ventana por la mañana. Lo que está con rojo, ¿cierto?, es la personificación, ya que el sol no puede sonreír, es decir, está haciendo el sol, que es un ser que no tiene vida, está realizando acciones que hacen los seres vivos, como sonreír. En el segundo ejemplo dice, los árboles susurran con el viento. Los árboles, ¿cierto?, es un elemento, si bien es un ser vivo, pero no puede realizar acciones que lo hacen los humanos, como susurrar, ¿ya? Entonces, lo que está con rojo vendría a ser la personificación. Veamos otro ejemplo. En este primer ejemplo dice, las estrellas nos sonríen desde la distancia, ¿ya? Entonces, las estrellas, que son seres sin vida,
realizan acciones que pueden realizar los humanos como sonreír. Y el otro ejemplo dice, la escuela estaba triste sin niños jugando en el patio. ¿Ya? Entonces vemos que la escuela está triste, ¿cierto? Cosa que no puede suceder. Hipérbole, otra figura literaria. La hipérbole tiene que ver con la exageración en la forma de expresarse, de tal manera de que se altera la realidad. Es decir, cuando hablamos de una exageración que no puede ocurrir, porque está fuera de lo normal. Veamos ejemplos. Lloré un mar de lágrimas al recordar tan bellos momentos. Lo que está con rojo vendría a ser, ¿cierto?, la hipérbole de llorar un mar de lágrimas, ¿cierto? Esa es una exageración, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir en este verso? Que lloró mucho, pero en este sentido se exagera haber llorado un mar de lágrimas. El segundo ejemplo dice, la tortuga nadó 7 siglos para encontrar su hogar. Eso quiere decir que la tortuga nadó muchísimo, pero en su forma exagerada, ¿cierto? En este caso, el poeta escribe que nadó 7 siglos, es decir, un tiempo muy prolongado. Otros ejemplos de la hipérboles, dice, tardó 1000 años en llegar. También es una exageración el que haya tardado 1000 años, ¿cierto? Eso es algo que muy exagerado que no puede ocurrir, ¿verdad? En el segundo ejemplo dice, la nariz del rey medía 1 metro. Aquí lo que quiere hacer alusiones es, claro, la nariz del rey era muy grande, pero en su exageración dice que medía 1 metro. La onomatopeya también la podemos encontrar en otro texto, que es el cómics, que veremos más adelante. Pero en el poema también está presente y consiste en la imitación de sonidos por medio del lenguaje. Todo lo que tiene que ver relacionado con los sonidos tiene que ver con la onomatopeya. Veamos el ejemplo. Kirikiquí, estoy aquí, decía el gallo al colibrí. ¿Ya? Lo que está entonces con rojo está haciendo una imitación del sonido que emite el gallo. Entonces cada vez que nosotros identifiquemos un sonido a través de las palabras, es una figura literaria llamada onomatopeya. Veamos más ejemplos. El tic-tac del reloj me recordaba tu ausencia, ¿cierto? El tic-tac está haciendo alusión, ¿cierto?, al sonido que hace el reloj cuando va pasando el tiempo, ¿cierto? El otro ejemplo es Tuntún. ¿Quién es? Una rosa y un clavel. Abre la muralla. El tuntún tiene que ver, ¿cierto?, o se relaciona con que alguien está haciendo un golpe a través de esta muralla, ¿cierto? Entonces, tanto el tic-tic como el tum-tum, el kikiriki, el bang o toc-toc, o todo lo que tiene que ver con los sonidos que se expresan a través de las palabras, son las onomatopeyas. Y por último, la metáfora. Esta es la figura literaria quizás que más cuesta identificar, ¿cierto? Consiste en comparar, ya, al igual que la comparación, la metáfora también compara, pero de una manera indirecta, dos cosas diferentes. ¿Cómo podemos identificar una metáfora? Porque no utiliza un nexo. ¿Se acuerdan que en la comparación utilizaba el nexo como generalmente? Bueno, acá en la metáfora no se utiliza un nexo, ¿ya? Sino que se nombra una cosa como si fuera otra. Les voy a dar ejemplo para que les quede más claro. Dice, la risa de mi abuela es manantial de alegría. Entonces, ¿qué es lo que está comparando acá? La risa de la abuela con un manantial de alegría, ¿ya? Por ejemplo, el segundo ejemplo dice, las perlas de tu boca. Aquí lo que está haciendo el poeta en este verso es decir, ¿qué es lo que son las perlas de tu boca? Está comparando, ¿cierto?, los dientes que son tan blancos como una perla. Entonces, está nombrando los dientes
¿cierto? Con la palabra perlas. Entonces, ahí está comparando las perlas, que también son blancas, con los dientes blancos de tu boca. Entonces, ahí hay una comparación que en ningún momento hay un nexo, pero sí uno tiene que analizar y ver que de manera indirecta se está comparando los dientes con las perlas blancas. Veamos otro ejemplo de la metáfora. Dice, el rosal del jardín es un volcán encendido de color. Entonces, ¿qué es lo que está comparando acá? El rosal del jardín, ¿cierto? Una flor roja, la está comparando con un volcán encendido de color. Claro, cuando hay un volcán que es una explosión, una erupción, ¿cierto? Sale este color rojo llamativo. Entonces está comparando el rosal del jardín, que es rojo, con el volcán encendido. Ya, ahí hay una comparación sin nexo. De manera indirecta se compara el rosal con el volcán. Bueno, y nuevamente vuelvo a repetir entonces las perlas de tu boca, que aquí ya de manera gráfica podemos ver que los dientes lo ha comparado con las perlas blancas. ¿Ya? Ahora que ya hemos visto las figuras literarias, los invito a que puedan observar un video que tiene más ejemplos y finalmente para que puedan realizar la guía de actividades en donde tienen que identificar figuras literarias y los desafío a crear figuras literarias con palabras claves que aparecen en las guías. Mucho éxito y vamos que yo sé que ustedes pueden. Chao, chao.